Muy buenos días, mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico y en este momento estoy leyendo el libro de Jungel Clary, Estamos ciegos. A continuación, en el día de hoy, continuemos. ¿Recuerdas el principio de los tres cerebros en la forma más útil para interpretar y analizar la información obtenida, de por qué la gente te dice lo que dice y hace lo que hace? Cuando se trata de cuál cerebro es el más importante, en este caso, el proceso de decisión es tan simple como esto. Emoción mata a razón, reptil mata a los dos. Las memorias y las acciones y las reacciones. Entender cómo funciona el cerebro y el sistema de memoria es fundamental en la comprensión de los procesos de respuesta de decisión. Además, nos permite comprender por qué las personas dicen una cosa y hacen otra. Por tal motivo, condensaré mis aprendizajes en varios años y te explicaré de una forma práctica y rápida cómo funciona. El cerebro humano es en dos cosas, archivero y fábrica. La mente es un gran archivero. El cerebro, como archivero, se reacciona o se relaciona con el sistema límbico, que es el sistema de memoria más importante que tiene el ser humano. Este absorbe a través de los cinco sentidos e inicia el proceso brillante de almacenado de la información de manera subconsciente, dándole derecho de entrada a todo el estímulo sensorial, todo el tiempo creyendo que algún día le pudiera ser útil para tomar decisiones y sobrevivir. En cambio, el cortés, sí, al juzgar, la filtra, por eso no retiene tanta información, de ahí que el sistema límbico sea mucho más protagónico dentro del proceso de decisión. Además, el cerebro tiene la capacidad de decidir si la información que le está llegando le sirve mucho más o poco. En este caso, el momento sabrás cómo y dónde guardarla, dependiendo de la utilidad que le dará este tipo de información. La información que más necesites estará en los archiveros de adelante, por ejemplo. De ahí que, basado en esta forma de ordenar las carpetas de memoria, tomemos decisiones en el futuro, en muchas ocasiones de supervivencia. Y también es una fábrica. La mente es una fábrica de químicos variados. Cuando recibe un estímulo sensorial a través de los cinco sentidos, dependiendo del estímulo y del aprendizaje posterior al estímulo, decide qué químico y en qué cantidades producir y enviar rápidamente al cuerpo. En este caso, estos estímulos pueden ser positivos o negativos, o pueden generar reacciones de miedo, ansiedad, felicidad, amargura, dependiendo de la información previa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dependiendo del tipo de estímulo es absorbido y analizado, el significado a través de memorias pasadas para ser entendido y decidir qué químico fabricar y enviar. Es así como el cerebro fabrica y utiliza los químicos para crear sentimientos, reacciones y activaciones en el cuerpo. Así logra que tu corazón palpite más rápido o más lento. Eso es lo que se denomina reacción fisiobiológica, que podría conectar y desconectar al consumidor de un producto o un servicio. Hoy todos los mercadólogos deben entender que nuestro negocio principal es lograr que los estímulos que construimos generen el químico necesario para generar la compra requerida. De lo contrario, no logran nunca el objetivo. Es acá donde descubro mi especialidad, neuromercadeo o neuroinnovación, la mejor forma de lograr resultados para tus clientes. Lo que mueve al reptil, motivadores reptilianos. La función del sistema biológico de supervivencia o motivadores reptilianos es responder a cuestiones básicas de supervivencia. En la medida que tu producto o servicio satisfaga más las necesidades reptilianas de forma simultánea, este se conecta profundamente con los consumidores. Estos son los códigos que más seducen al cerebro reptiliano.
1. Reconocimiento, UNIX. 2. Placer y satisfacción. 3. Control y orden. 4. Pertenencia. En este caso, también aceptación social. 5. Protección y seguridad. 6. Autonomía y libertad. 7. Exploración, descubrimiento. 8. Familia, herencia y resguardo. 9. Trascendencia, sobrevivencia y gen. 10. Poder y dominación. Estos motivadores reptilianos instintivos son poderosísimos para interpretar por qué la gente se conecta y se desconecta de forma instintiva a las cosas. Pregúntate, en tu categoría o marca, ¿cuántos motivadores reptilianos satisfaces simultáneamente? En la respuesta de esta pregunta está el éxito de la conexión de tu producto con el mercado. Por eso es importante conocer los códigos, pues en la medida que tu investigación profundice en la invención con las personas, con los consumidores, interpretarás efectivamente qué te están queriendo decir. Por ejemplo, como un iPhone satisface un motivador, en este caso el reptiliano, ¿cómo lo hace? Porque el principio va hacia lo único, al Uninex. Los Uninex luego dominaban a sus amigos por tenerlo antes que ellos. Finalmente terminaba amándolo porque permitía explorar, descubrir y resolver cosas gracias a su software. Fue el primer teléfono móvil en darnos tantos motivadores y también reptilianos al mismo tiempo. De ahí su éxito reptiliano. En muchas ocasiones he visto que venderle al cerebro instintivo es más poderoso que las razones y emociones, descodificando y vendiéndole al género. Ya hemos dicho que la publicidad más efectiva es la que está creada y dirigida a un género masculino o femenino. Específicamente, lo mismo pasa en procesos comerciales. B2B. El discurso comercial o de la venta debe ser creado según el género. Es vital que entiendas que a los hombres y a las mujeres debes comunicarles cosas diferentes, valores diferentes para lograr tu objetivo. Antropología visual para entender el género. La antropología visual se dedica a entender la conducta y trascendencia humana a través de fotografía sin necesariamente hablar con la gente, sino observándolo profundamente las actividades y reacciones de los seres humanos. Veamos este caso. Tomamos docenas de fotos desde la azotea hacia los patios de los colegios, de los recreos y también en otros ámbitos sociales públicos como entornos comerciales y la calle. El objetivo era entender cómo se juntan las mujeres y los hombres y qué tipo de acciones se dan entre ellos. Encontramos un patrón de cantidad que se repetía. Las mujeres se juntaban de tres en tres y los hombres de dos en dos. Luego, y a través de entrevistas psicoantropológicas, en este caso descubrimos que para las mujeres es más conveniente juntarse de tres en tres porque una siempre está en algún conflicto con otra y una de ellas hace de moderadora. Sin embargo, los hombres se ven complicados con el tercer amigo y se juntan más comúnmente de dos en dos. También descubrimos que las mujeres conversan principalmente de temas para aprender la belleza, tiene asesoría, entre ellas de belleza, la crianza de los hijos, el cuidado de pelo, el cómo solucionar un problema amoroso o el mejor lugar para comprar. Por el contrario, los hombres no se preguntan esas cosas. Regularmente los hombres se juntan porque tienen necesidad de presunción y dominación. Cuando has visto que un hombre le pregunte a otro dónde se corta el pelo para ir al mismo lugar? En consecuencia, ellos se encargan más de presumir. Se juntan para hablar de presunciones, por ejemplo, el negocio que hicieron, la novia que tiene, que le hicieron a la novia, el viaje que le dieron a la esposa, el carro que van a comprar. Los hombres son más presumidos que las mujeres y eso hace que la forma de charlar y juntarse
sea totalmente diferente. Sin embargo, es interesante y muy noble por parte de la mujer que se reúne a aprender. En conclusión, la diferencia entre hombres y mujeres estriba en el cerebro cortés y límbico, respectivamente, y debido a la estructura diferente entre hombres y mujeres. En este caso, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. No obstante, la pregunta sería esta: ¿por qué estamos juntos? Porque el cerebro reptiliano es nuestro denominador común y existe la satisfacción de necesidades como el resguardo, la tribu, el sexo, la protección. Lo genial de esto es que mujeres y hombres somos complementarios para los escenarios de supervivencia. Por eso la gran mayoría busca la complementariedad y también para hacernos la vida y la supervivencia un poco más fácil. El poder de las improntas. Las improntas son los recuerdos profundos sellados en la mente, las huellas que tenemos en el cerebro. Dependiendo de las improntas que tengas de cualquier categoría o producto, decidirás tu conexión emocional por el resto de tu vida. ¿Cómo se dan las improntas? Las improntas se dan a lo largo de la vida. Sin embargo, entre un 0 y un 7 años ocurre la más importante. La razón es que cuando eres niño, tu cerebro es muy joven, blando y está ávido de recibir información para ir madurando y enriquecerse con la información que te servirá que le servirá, perdón, para tomar decisiones en el futuro. También en la juventud y en la adultez se dan improntas. Sin embargo, las que más rigen nuestra vida son las de la niñez, que en muchas ocasiones ni las recordamos, pero allí está bien activa dentro de la mente humana. Una impronta se da por la experiencia y emoción que has recibido. Cuanto más profunda sea la emoción y experiencia, más se sella la impronta en el cerebro. Por eso es tan difícil borrar una impronta, sea esta positiva o sea esta negativa. Tipos de impronta. Existen tres clases de improntas principales para los fines de interpretación del consumidor: las improntas primarias, las improntas significativas y las improntas recientes. Las improntas primarias se dan en la niñez. Por ejemplo, ¿cuál es tu primer recuerdo con el café cuando eras niño? La respuesta puede ser, por ejemplo, despertar en el campo junto a mi abuelo. Entonces puedes darte cuenta de que el café para esa persona significa y significará aún campo y abuelo. Si hicieras un anuncio de televisión y le pones una imagen del campo y un abuelo, él va a recordar positivamente el momento y querrá ese café. Y o cuando también le pongas la imagen del café humeante, recordará al abuelo y al campo. Las improntas significativas. Las improntas significativas son aquellas más superficiales, pero que cambian la impronta profunda levemente. Cambian por el tiempo. Por ejemplo, gracias al café, yo podía terminar de hacer mis maquetas cuando estudiaba arquitectura. Eso es algo significativo para él. Café significa trabajar periodos largos o jornadas largas de horas. Ese es el contenido de la impronta significativa. Por consiguiente, la pregunta más relevante es saber si esta impronta significativa puede ser más poderosa en la impronta primaria. Y la respuesta sería que en la mayoría de los casos no es más poderosa una impronta primaria que una significativa. Las significativas modifican, pero no se establecen tan poderosamente, pues han recibido con menor emoción y experiencia, y probablemente a una edad fuera de la niñez. Las improntas recientes son las improntas que se dan en el presente inmediato del consumidor.
Por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo íntimo o reciente del café? Podrías decir, una mujer hermosa, ya que te tomaste anteayer una taza de café con una mujer hermosa. Por lo tanto, café significa mujer hermosa. Por ahora, esto es el volátil o temporal. También existen otro tipo de impronta, como la impronta caótica que desequilibra el orden. Por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo más fuerte, más caótico con el café? Te podría decir, cuando se me cayó el café en la mano y me quedé durísimo, miré esta cicatriz en la mano y me quedó por el café. Café significa quemadura y probablemente borró la idea del campo del abuelo. Es muy complicado cuando una marca le hace daño al consumidor, porque es casi imposible restablecer una impronta con valor negativo. Esto explica por qué el primer recuerdo es generalmente el que siempre vive en nosotros. ¿Recuerdas? Recuerda, debes explorar los primeros recuerdos de las personas, pues ahí están los conectores emocionales más importantes con la categoría. El nuevo marketing consiste en construir improntas poderosas en las categorías, los productos y los servicios. Si te pido que pienses en la imagen de las Torres Gemelas en llamas derrumbándose, independientemente de que este hecho haya ocurrido hace más de una década, provoco la emoción y experiencia en nosotros, tan única y auténtica que puedes recordar dónde y con quién estabas y qué estabas haciendo en ese momento. La imagen fue poderosa. Fue la imagen la que generó la impronta más y tan profunda e indeble en el cerebro. En cambio, si te mostrara un suceso que fue más terrible, donde murió más gente y que fue aún más traumático, que ocurrió en el World Trading Center, como fue el tsunami de Japón, no recordarías dónde estabas cuando lo viste por primera vez, pese a que ocurrió hace menos tiempo. Por lo tanto, no recuerdas muchas cosas porque lo ocurrido no te generó un impacto. ¿Por qué no te generó un impacto? ¿Por qué tu cerebro no tuvo la capacidad de imprimir la importancia con tanta fuerza? Porque el cerebro ya había visto imágenes similares de ese tipo y tú ya sabes cómo funcionan los tsunamis. Además, en otras ocasiones has visto un tsunami. El crear una imagen creativa o una metáfora única nueva para el cerebro hace que sea tan recordada y se establezca tan profundamente en el cerebro. Recuerda que es importante crear imágenes únicas, especiales, auténticas, para que el cerebro las guarde y las imprima como información significativa. Por medio de otros ejemplos se evidencia cómo funcionan las improntas, los recuerdos y la activación. También gracias a esto se entiende cómo el cerebro se conecta con algunas cosas y con otras no. No es únicamente un asunto de creatividad, sino de enviarle la información al cerebro de cosas que no ha visto. Esté interesado en verla, porque le sirve para sobrevivir. Este es el principio de por qué cuando hubo un accidente en la carretera es casi imposible dejar de mirar qué pasó. No es por morbo, sino que tu cerebro requiere asimilar qué pasó para que no te pase y sobrevivas. Pongamos el caso de la maquinaria industrial de construcción como retroexcavadora, aplanadora, etcétera. Ahora piensa en la marca Caterpillar. Te pregunto, ¿estos aparatos de construcción de qué color son generalmente? Y tú estás probablemente pensando en amarillo. Esta maquinaria industrial
independientemente de las marcas que existan fuera el significado amarillo. Sin embargo, supón que vas a ser una empresa que rentará estos aparatos, pero quieres que te reconozcan y que diferencie tu marca y tu concepto ante la competencia, puesto que existen varias empresas que ofrecen lo mismo que tú. Tu deseo es que la gente detecte tu empresa como una trabajadora incansable, que posees además un importante equipamiento, pero lo que más desea es que la gente, al observar la maquinaria, sepa que son tuyas y que tienes muchas. Entonces, ¿qué haces tú? Pues bien, agarras una Caterpillar que es amarilla y la pintas de color rosa, precisamente el color más alejado de las categorías. Y de esta manera, la gente que vea tu maquinaria te recordará. La gran pregunta es si esto solo hará que te recuerde o si también generará una percepción de que no sería débil por el color. Que te vean, recuerden, no necesariamente deberán convertirse en más ventas. Sin embargo, si tu objetivo es que descubras que existen, que tienen muchas, aunque no posean un número elevado de máquinas, lograrás que la mente sí crea que tienen muchas y lograrás tu objetivo. Recuerda, enviarle al cerebro mensajes fuertes a los que no estén habituados o de los que no tengo información para que genere una nueva carpeta que ponga en primer lugar sus archiveros y pueda utilizar el proceso de decisión. Noveno principio. Depura y jerarquiza los insights. El noveno principio es sumamente importante, considerado que está lleno de insight y códigos poderosos, cómo hacer para decidir entre toda esta valiosa información que tienes, con cuál te vas a quedar para empezar a procesos de innovación o de comunicación. Requerirá una técnica o un modelo para determinar qué es lo más importante, es lo más atractivo o lo más relevante de manera simultánea. Lo atractivo y lo relevante. En la vida hay cosas atractivas que te llaman la atención, pero también hay cosas relevantes, cosas que son trascendentes. En muchas ocasiones, lo atractivo jala muy fuerte a la mente humana, pero en otras es más importante lo relevante que lo atractivo. Para que un insight pueda categorizarse como un código, debe entender que el balance y fuerza simultánea de lo atractivo y lo relevante está en el poder real y la consiguiente jerarquización. Algo atractivo puede ser más llamativo, pero no tan poderoso. Y algo relevante puede ser muy necesario, pero poco atractivo. Esto lo dicta la cultura, tus improntas y tu edad, en la medida en que tú puedes encontrar insight y conceptos que sean tan atractivos, tan relevantes, al mismo tiempo, al poder entender que es ahí donde está la gran oportunidad de innovación. Atractivo. Valor de atracción, diferenciación que ejerce en el target de los elementos que proyecta una marca. Me llama la atención. Relevante. Función que cumple una marca de acuerdo con la necesidad y experiencia más significativas del target o producto objetivo que tiene un fin de orden cultural social, lo que dice ser importante para ser feliz y exitoso en la vida. Por ejemplo, leer es algo muy relevante para un estudiante, pero no es atractivo. Veamos, ¿por qué los padres insisten tanto en que los jóvenes deben leer en bachillerato? Porque los padres saben de forma aprendida que quien lee mucho tiene mucho conocimiento y puede sobrevivir más fácil. Leer puede ser muy relevante para un chico joven, pero no es atractivo para la gran mayoría. Él no se siente atraído a hacerlo. Pero si el libro le enseña cómo conquistar mujeres, puede ser que a esa edad
si se vuelve atractiva y relevante de forma simultánea. Y en el momento en que la lectura va a llamar su atención, porque de ser algo relevante se vuelve atractivo y relevante, se cambia su conexión a una concepción biológica de supervivencia. Por eso debemos entender que la fórmula de conexión categoría versus segmento es atractiva y relevante de forma simultánea. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Excelente. Ya nos quedan como dos capítulos más y terminamos este maravilloso libro. En este caso, bienvenidos los participantes. Tenemos a Nini, bienvenida, Luz Estela, Evelyn Silva. Para ustedes los micrófonos, en este caso vamos a hacerlo levantando la mano y con mucho gusto para que darle la respuesta. Darle los micrófonos, perdón. Buenos días, ¿cómo amanecieron? En este caso tenemos a nuestra amiga Luz Estela. Los micrófonos son tuyos, Luz. Gracias, buenos días desde Colombia para todas las personas. Interesante algo que me llamó la atención acerca de cómo cuando se unen los hombres es mejor que ellos se unan de dos en dos y en el caso de las mujeres deben ser tres porque dice que existe una moderadora y como siempre hay como una serie de rivalidad, entonces dice que dos van a estar peleando. Entonces me llamó mucho la atención acerca de esto de la lectura. Digamos, cuando uno tiene una impronta, sobre todo si es negativa, dice que es algo difícil de erradicar. Entonces ahí colocaba acerca del café, cuando la experiencia, pues para uno puede ser positiva porque cuando ve el café, ve el humo, siente el aroma, dice digamos, la recuerda con su abuelo, con el campo, entonces es una forma positiva y si él va a ver una publicidad con esos ingredientes, con eso que él recuerda, que tiene ya improntado, entonces pues obviamente va a querer comprar ese café. Pero si resulta que es algo negativo, hablaba ya acerca de que se quemó, pues es algo que no le va a gustar. Entonces, de acuerdo a la experiencia que tiene la persona, tenemos las improntas, entonces podemos llegar a una persona. Esa es la aportación para el día de hoy. Gracias por tu aporte, muy valioso. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Con qué se quedan? Ok, entonces, más nadie va a comentar. Entonces, yo voy a dar el aporte. Me encantó lo de las improntas porque me recordó de las neurociencias la glándula llamada del cerebro amígdala. La amígdala es la que secuestra los eventos más relevantes, más impactantes. Por eso es que explica el lector que un tsunami, o sea, la tragedia del tsunami fue más grande que lo que sucedió con las Torres Gemelas. Pero ¿qué fue lo que nos quedó las Torres Gemelas? Porque fue un suceso de llamas, se estaban derrumbando. Yo recuerdo dónde yo estaba ese día, dónde me encontraba, con quién estaba. La Míldara secuestró ese evento con toda claridad. En este caso de los tsunamis, como dice Junger Clary, el cerebro no le llama tanto la atención porque estamos acostumbrados a ver películas y esas películas hay un tsunami, entonces el cerebro como que se acostumbró. Aunado de impronta, muchos de nosotros tendremos muchísimas carpetas de impronta. Yo voy a compartir una. Leyendo me remonté a mi subconsciente porque todo está en carpetas guardadas, sean improntas positivas o sean negativas. Y recuerdo que a mí no me gusta montarme en aparatos electrónicos de los parques donde suben, que son las ruedas, porque en una oportunidad yo vi cuando alguien estaba gritando una mujer y gritaba, entonces llegaron muchos hombres a auxiliarla y era que donde ella se fue a sentar, porque usted sabe que si uno se siente y le ponen aquí la barra, había una culebra, había una culebra. Entonces mi cerebro guardó una impronta negativa de ese suceso y como dice él, si de repente hay un choque, la persona se queda viendo, no es por curiosidad, sino es para saber qué hacer para la supervivencia, porque tenemos un cerebro de supervivencia.
Por supuesto que en todos los parques no hay culebras dentro de las ruedas de los carritos donde uno se va a montar, pero mi cerebro quedó eso guardado y aunque a mí me muestren y yo limpie y vea, no me monto porque siento que a lo mejor está enrollada, está escondida. Mi cerebro siente que siempre hay una culebra ahí, porque fue lo que yo vi con esa señora que empezó a pegar grito y sacaron con un palo la culebra. Entonces hay tantas improntas que no, por eso es que tenemos que estar atentos. También me gustó la parte de lo que activa, por lo menos las situaciones negativas o positivas, y eso es por los neurotransmisores. Entonces, por eso es que tenemos que estar en alta frecuencia positiva, tenemos que estar siempre leyendo, caminando, haciendo ejercicio, comiendo sano y teniendo núcleos de personas que también hablen y sean positivas para evitar que nos activen células negativas, sino que sean más bien placenteras. Entonces, en el día de hoy, ese es mi aporte. Nos vemos mañana a la misma hora por este mismo canal. Y recuerden que después de este libro vamos a pasar a La ciencia de hacerse rico. Así que tenemos para cerrar el año con broche de oro. Gracias, Gino. Gracias a la plataforma de TGU por estos espacios. Feliz martes.